El paro ha bajado en Extremadura en 2.938 personas en ese tercer mes del año, hasta quedarse en 130.037 desempleados. Queremos pedir una primera valoración de los datos de marzo en Extremadura. Bueno, yo creo que hay que ser muy prudentes con las cifras del paro siempre. Evidentemente, la cifra es positiva. Si bien la Semana Santa ha tocado en el mes de marzo completa, de hecho es el sector servicios el que más, o donde más se nota la bajada del paro, hay que ser muy prudente, ¿no? Mientras haya gente que no tiene trabajo, ver salir en la pantalla de televisión a alguien presumiendo de algo, aquí no hay nada que presumir, evidentemente yo no lo voy a hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar todos los días e intentar que la gente que quiere trabajar pueda encontrar un trabajo. Es la cuarta comunidad en la que más baja el paro en el mes de marzo, pero si miramos el año completo, desde marzo del año pasado, es la segunda en la que menos baja. Bueno, es que yo creo que todo es consecuencia de la temporalidad, de los meses en los que habitualmente empieza a bajar el paro, luego llega el otoño y empieza a subir. En definitiva, no se está generando un cambio de tendencia evidente que haga pensar que mañana van a cambiar las cosas, ¿no? Lo que sí tenemos que intentar es que el empleo sea menos precario, y en eso sí tenemos mucho que poder hacer y decir desde las administraciones, y también que se vayan abriendo nuevas bolsas de empleo, desde luego en aquellos sectores que van a tirar más indiscutiblemente de la economía en los próximos años, como es la industria agroalimentaria, como es el turismo, como es el sector energético, como es toda la industria vinculada al conocimiento, ¿no? Un objetivo muy concreto, y es acabar con la precarización del empleo que tiene que ver con las administraciones públicas, ¿no? Todo lo que hay detrás de los contratos públicos, de los concursos públicos, que antes iban solo a precio y como consecuencia de eso estaba recayendo sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Eso evidentemente sí es algo que está absolutamente en nuestras manos. Lo demás, lo que tenemos que todos intentar ayudar o apoyar. Ya sabemos que el empleo no depende solo de una administración, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? Lo que sí hay que facilitar las cosas, y una de las maneras de facilitarlas es poniendo en ejecución cuanto antes el presupuesto, ¿no?